buenas tardes mis hermanos, qué alegría verles aquí. Pues vamos a empezar el culto cantando el 482. Oh, que amigos nos es Cristo. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor, santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esta prueba nos mostró que a redimirnos vino, por nosotros humano. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén, qué hermoso cantarle al Señor. Y seguimos cantando el 330. Yep. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me transformó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo rescató. Amén. Cerramos los ojitos para ahora. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este lindo día.
Gracias, Padre, porque nos has dado un día más de vida, nos hiciste venir acá, Padre. Gracias, Padre, porque es bueno con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, y que la prédica sea para nosotros, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Seguimos cantando el 394. Ya, cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundanos de ser. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Amén. Qué hermoso es cantarle a Dios. Qué lindo Dios. Y damos paso al hermano Carlos. Buenas tardes, mis hermanitos. Qué alegría verles el día de hoy. Como estábamos viendo que íbamos a leer capítulo por capítulo, hoy día nos toca el estudio acerca de Mateo 4. Ya vimos acerca de Juan el Bautista, vimos más o menos cómo era. Hoy vamos a ver acerca, dice el título, de la tentación de Jesús, y en Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a orar, cerremos los ojitos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que pudieron llegar. Bendícenos, permítenos aprender de tu palabra y que sea la gloria y la honra para ti, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, mis hermanitos. Vemos que aquí nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto me parece interesante, ver que el Espíritu Santo a Jesús hizo que vaya al desierto, que sea el lugar allá para que vaya. Entonces vemos que Jesús es guiado por el Espíritu Santo. Y eso es que uno puede decir, bueno, Jesús, pues porque era Dios, él era guiado por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver que nosotros también podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Nos vamos a quedar en Mateo, pero vamos a irnos un ratito a Gálatas 5:16, que nos va a hablar acerca de que así como Jesús fue movido por el Espíritu, nosotros también podemos ser movidos por el Espíritu Santo o guiados, más claro, por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 al 17 nos dice:
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En el 16 dice que nosotros debemos andar en el Espíritu, que debemos ser guiados por el Espíritu. Vemos que Jesús fue guiado a tal punto que fue llevado al desierto, pero también nosotros debemos ser guiados. Ahora, qué bonito, ¿no? Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. Pero ¿cómo podemos ser guiados por este Espíritu Santo? ¿Cómo Dios puede guiarnos? Vemos que aquí dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros empezamos a dejamos de satisfacer los deseos de la carne, es cuando empezamos a andar por el Espíritu, cuando empezamos a escuchar más al Señor. Y en el 17 nos explica por qué. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces, lo que está diciendo aquí es que si hacemos caso a la carne, vamos a ir en contra del Espíritu y no vamos a escuchar al Espíritu. Y si hacemos caso al Espíritu, vamos a ir en contra de la carne. Entonces, estas dos se van a estar oponiendo entre sí. El punto es que para nosotros poder dejarnos dominar de uno de los dos, es que tenemos que decidir a uno de los dos seguir o obedecer. Entonces, el punto aquí es, para nosotros poder ser movidos por el Espíritu también como fue Cristo, o ser guiados, el primer punto es dejar de satisfacer a la carne. ¿Cómo podemos dejar de satisfacer a la carne? A veces nos gusta mentir bastante. Ahí empezamos a dejar de mentir un poquito. A veces nos gusta el chisme, un poquito menos de chisme. Y así empezamos a dejar de satisfacer. Entonces, de eso se trata. Para nosotros empezar a encontrar la voluntad de Dios y que el Espíritu nos guíe, es que debemos de tratar de cometer menos faltas. Entonces, vemos aquí que si regresamos al 4:1, Jesús fue llevado por este Espíritu al desierto. Ahora, nosotros también podemos ser llevados, ser guiados por este Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo? Tomando decisiones correctas. El Espíritu Santo siempre nos va a hablar a nuestros corazones. Nos va a decir, oye, Juanito, no hagas esto. Oye, haz esto. Nosotros lo podemos decir en nuestra conciencia, pero es muchas veces el Espíritu Santo diciéndonos, esto es la mejor decisión y esto es lo correcto. Entonces vimos, esa es la primera parte, que Jesús fue llevado. Pero vemos que también dice, fue llevado por el Espíritu Santo allá para ser tentado por el diablo. Miren esta parte interesante. Al mismo Señor Jesucristo, que era el Dios hecho carne, Satanás intentó tentarle, intentó hacerle fallar, intentó hacerle pecar. Entonces, Él lo intentó con Jesús y obviamente lo va a intentar con nosotros. Y es más, muchas veces con nosotros lo intenta y logra hacernos pecar. El punto aquí es que tenemos que diferenciar entre quién es el que tenta. Aquí dice claramente para ser tentado por el diablo. Entonces, Dios no tenta, y eso nos habla un poquito Santiago, nos dice, nos quedamos igual en Mateo, pero solo vamos a Santiago para ver que Dios no tenta, sino que es Satanás el que tenta. Dice Santiago 1:13, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Aquí lo que está diciendo es que nosotros a veces podemos decir, ay, es que Dios me tentó para pecar y pequé, pero dice que no, que el que les tenta o quien les quiere hacer pecar es Satanás. Él quiere que cometamos las faltas. Y esto quiero enfocarme un ratito aquí, en que debemos aprender a diferenciar entre una tentación y una prueba. Es diferente una tentación y una prueba, porque la tentación viene por el diablo. Ayúdame a la Mari. No te preocupes, Mari. El punto es que la tentación viene la tentación venía ¿por quién? Por Satanás, ¿verdad?
Él ¿qué quiere? Que ustedes fallen y pequen, ¿verdad? Y destruyamos nuestras vidas. Muy bien. Ahora vamos a ver que Dios no nos tenta, pero hace algo interesante que es, pone a prueba las cosas, que no es lo mismo. Vemos en Hebreos 11:17 nos dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Aquí vemos que hay una diferencia entre la tentación de Satanás. Satanás lo que te dice es, peca para que hagas lo malo. Pero Satanás aquí lo que hace es probar y fortalecer tu carácter. Imagínense, ¿cuál es la historia aquí de Abraham? Que le dijo, mata a tu hijo, le dijo, entrégale, sacrifícame para mí. Y Abraham, imagínense cómo se pondría, bueno Jesús, voy a obedecer. Pero Jesús no permitió que mate a su hijo, ¿verdad? Simplemente fue parte de una prueba para fortalecer. Al final de cuentas, Dios no permitió que peque, no permitió que suceda. Y esa es la diferencia entre una tentación y una prueba. Que la tentación va a venir por Satanás, va a ser para destruir la vida, y las pruebas de Dios va a ser para fortalecernos. ¿Verdad que cuando a veces uno pasa unas pruebas y uno ve cosas muy difíciles, luego cuando por fin entiende y pasa las pruebas, dice, ay, ya entendí para qué ha sido esta prueba, ¿verdad? Pero luego de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí, otra vez, Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Tenta a Satanás y hay una diferencia entre la tentación y las pruebas de Dios, ¿verdad? Muy bien. Si seguimos en el versículo 2 nos dice, y después de 40 noches tuvo hambre. Estaba consultando un poquito acerca de esto y más o menos decía que 40 días era el límite que una persona podía ayunar, obviamente tomando líquidos y eso sí, porque sin agua y sin comida a los 3 días más o menos. Pero era interesante que aquí dice que 40 días. Ahora, me parece muy interesante que Jesús aquí ayunó 40 días porque se estaba preparando para algo, ¿verdad? Se estaba preparando para ser tentado por Satanás, ¿verdad? El punto aquí es que si nosotros nos enfocamos un poco en nuestras vidas, no necesariamente tenemos que estar ayunando 40, 50 días, pero sí estar preparándonos en ciertos ámbitos, porque menos pensado va a venir la tentación de Satanás. Jesús estaba preparándose, ayunándose, ¿verdad? Para cuando venga poder resistir. Pero nosotros nos estamos preparando cuando venga la tentación de Satanás, porque va a venir. El punto es ese. Satanás y a Jesús lo intentó, mucho menos a nosotros, lo intenta cada rato. Jesús se preparó y nosotros nos estamos preparando orando, tal vez leyendo su palabra, viniendo al culto. El punto es que debemos estarnos preparándonos, porque menos pensado va a venir y aparecer Satanás y nos va a tentar. Y el punto interesante es que Satanás no viene de la forma más fea, sino maquilladito, ¿verdad? Viene maquilladito de la forma tan bonita que parece que no va a hacer nada. Y nosotros, si no nos estamos preparando, si no estamos constantemente en las cosas de Dios, no vamos a poder diferenciar. Y luego cuando la embarremos, ay, ha sido este Satanás que me, ¿verdad? Pero es porque nuestro conocimiento y nuestro discernimiento no estuvo ejercitado para poder diferenciar. Entonces, vimos que Jesús se preparó, ¿verdad? A pesar de ser el mismo Dios. Y vemos en el 3, ya nos dice lo que pasó. Y vino a él el tentador. Aquí paremos un ratito. El tentador. Es como cuando uno está con una hambre, ¿no? Y mira por ahí un pollito frito, qué ganas, ¿no? Así tenta. Es algo que provoca. Ese es el punto de Satanás. No es que uno vea, ay, no quiero eso, sino que como que le da ganitas, ¿verdad? Ese es Satanás. Él te tenta, juega con tus sentimientos, con tus emociones. Y dice que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Vemos que aquí Satanás le está diciendo, bueno, tú eres Dios, pues come, haz los panes, ¿verdad? Pero vemos que Jesús podía hacerlo. Pero si un ratito regresamos a Mateo 3:15, vemos que dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Miren, Jesús a pesar de tener la potestad de hacer el pan a las piedritas, él tenía que cumplir y tenía que obedecer a la forma de Dios, ¿verdad? El punto es ese. Nosotros también muchas veces Satanás puede meternos pensamientos en nuestra mente de que, ay, pídele a Dios este camino más fácil, pídele esta manera más rápido que se solucione, pídele esto a Dios. Pero el punto aquí es que nosotros debemos de entender que no debe ser a nuestra voluntad ni como nosotros queremos. Por eso en el 4 Jesús le responde, y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos otra vez aquí, fortalece lo que estábamos hablando de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El punto es que para nosotros poder vivir correctamente debemos estar alimentándonos de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y en dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? Exactamente, en la Biblia, amén. Entonces, el punto es que, otra vez Jesús diciendo, mira, ok, el hambre es algo importante, ¿verdad? Pero lo de adentro es aún más importante, ¿verdad? Y eso lo vemos hoy en día, que podemos estar por afuera bien, pero si adentro no está alimentadito, pues es por gusto, ¿verdad? Entonces, aquí otra vez Jesús enfatizando de que cuán importante es estar en las cosas de Dios, cuán importante es estar alimentándonos y fortaleciéndonos. Si seguimos en el 5, vemos que dice, entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, ¿no? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto me parece interesante de que, ok, la primera forma de Satanás de atacar aquí a Jesús fue diciéndole, jugando con los sentimientos carnales, ¿no? Con la vida cotidiana. Falló, no pudo, Jesús venció eso. Pero vemos aquí interesante que ahora cómo quiere Satanás hacerle caer a Jesús con la misma palabra, pero tergiversando la palabra. Esto, vamos un ratito a Salmos 91, es a lo que se está refiriendo aquí. Salmos 91, 11, 12. Esto es lo que dice la palabra, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece, en piedra. Esto es lo que dice la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que dice Satanás? En la Biblia dice que te botes, que Dios te cogerá. El punto es que miren, otra vez, si Jesús no hubiese estado en contacto en las cosas de Dios, ¿cómo vamos a diferenciar? Hasta la palabra de Dios nos puede ser perjudicial para nosotros porque no vamos a poder diferenciar la palabra de Dios. Aquí Satanás utilizó la misma Biblia para querer hacer caer a Jesús. Intentó engañarle, ¿verdad? Y la verdad es que una de las formas en las que los seres humanos más somos engañados es también a través de la Biblia. Muchas veces las personas con la Biblia hacen o lo utilizan para sus intereses, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir, ay, otras personas pobrecitas, cómo están engañadas. Y nosotros podemos también ser engañados como muchos otros si no estamos en constante comunión. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, de estas iglesias que piden plata, pero a montones, ¿verdad? Y la gente está ahí a reventar, ¿verdad? El punto es, imagínense, es porque ellos están confiando en la palabra y supuestamente en la Biblia dice eso. Pero el Satanás utiliza la misma palabra de Dios para corromper y destruir nuestras vidas. Si nosotros no estamos siendo conscientes o no lo tomamos la seriedad a la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios podemos caer y tropezar y destruir nuestras vidas, malinterpretar las escrituras de Dios, malinterpretar la voluntad de Dios y ser engañados. Estoy seguro que Satanás lo que más utiliza para engañar nuestras vidas es muchas veces la Biblia también. Saca versículos y tergiversa las cosas y enseña de otra forma y podemos fallar. Muy bien, seguimos. Jesús le dijo, ya,
esta parte en el 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta parte es interesante, ¿verdad? Porque no tentar al Señor tu Dios, no sé a ustedes, pero a mí sí me ha pasado. A veces yo decía, a ver Dios, si es que es verdad esto, que aparezca esto. A ver Señor, si es que tú eres Dios, a ver qué es esto. No pasaba nada. El punto es que somos a veces tan inocentes y queremos tentar y pedirle una revelación a Dios y que, a ver Dios, si es que quieres que salga, que llueva ahorita o cosas así. A mí me ha pasado y yo siento que eso es ser muy inmaduro cuando estamos pidiendo como tentándole a Dios para que nos revele su poder, para que nos revele. Y lo hacemos de la manera más fácil. Queremos que sea así la voluntad de Dios, que sea instantánea. No le decimos, a ver Dios, quiero entender tu voluntad, permíteme entender la Biblia, permíteme leer, que la palabra me hable, que la prédica sea para mi vida. No, sino que decimos lo más fácil, que ese perro me ladre si es que es tu voluntario. A mí me ha pasado eso. Y el punto es que muchas veces nosotros tentamos a Dios. Aquí imagínense en esto, que se vote para demostrar su poder, ¿verdad? Y no, el punto no es tentar al Señor tu Dios. Vamos en el 8, nos dice, a ver, sí, muy bien. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vemos ahora Satanás diciéndole y ofreciéndole gloria, ¿verdad? Ofreciéndole riquezas, por así decirlo. Y hoy en día Satanás también nos ofrece muchas cosas, muchos deleites, muchos placeres. Pero la verdad de todo esto es que a pesar de que Satanás sea el príncipe de este mundo, o sea, quien controle este mundo, él no puede regalar nada porque nada le pertenece, todo le pertenece a Dios, ¿verdad? En Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Miren, de Jehová es la tierra y todo lo que nos ofrece Satanás, los deseos, las cosas engañosas, es mentiras, son falsedades, porque todo le pertenece a Dios. Los deleites que nos puede ofrecer Satanás es mentira. No le pertenece nada, él no tiene la potestad para darnos nada. Solo lo que Dios le permita, eso nos da. ¿Se acuerdan a Job? Él hasta para lastimar a Job tuvo que ir y pedirle permiso a Dios. Entonces, el punto es que hoy en día Satanás, disfrazado obviamente, nos ofrece cosas, pero cosas que nunca van a ser cumplidas, cosas que nunca van a llegar. Recuerdo este ejemplo que decía, Satanás lo que hace es siempre darnos migajas para siempre querer más y estar con hambre siempre. Eso es lo que hace Satanás, darnos migajas, pero no puede dar más nada. ¿Qué es lo que quería Satanás? Que le adore, ¿no? Que postrado me adores, dice. Obviamente él quería hacer que el mismo Mesías sea quien adore, o el mismo Dios sea quien adore a Satanás. El punto es que aquí vemos que ofreció diferentes cosas para hacer caer a Jesús. Y si no tenemos cuidado, Satanás igual va a estar ofreciéndonos cosas a nuestras vidas. Va a estar ofreciéndonos. Y si no estamos alerta, vamos a caer. Él está buscando formas de hacerte caer, buscando maneras, ¿verdad? Pero lo que me parece aún más bonito en el 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y en el 11 dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Lo que me llamó bastante la atención es que Satanás huyó. Nosotros a menudo nos puede dar un poco de miedo Satanás, pero en el momento que nosotros empezamos a hacer las cosas de Dios, Él va a huir de nosotros, no nosotros de Él. Eso es muy bonito, la verdad, saber de que no tenemos que tenerle miedo, sino que Él nos tiene miedo. Vemos que Él va a huir
Esto nos va a hablar un poquito ¿dónde está? En Santiago 4:7 nos habla acerca de esto un poquito. Santiago 4:7 nos dice un poquito, nos dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahí está, imagínense, él va a correr como un niño con mucho miedo de nosotros. ¿Por qué? Por nosotros no, por el que vive en nosotros, ¿verdad? Entonces, miren, si es que nosotros podemos resistir, si es que podemos diferenciar, si es que llegamos a discernir, él va a salir huyendo. Para poder llegar a eso, debemos estar en contacto, comunión con Dios, en una contacta relación con Dios. Todo esto se llega solo dándole la gloria a Él. A veces hay ámbitos de nuestras vidas en las que desviamos un poquito de la gloria para otras cosas, pero no se olviden que Dios quiere todo. No nos olvidemos que ese poquito que desviamos para otra cosa puede ser justo lo que utiliza Satanás para hacernos caer. Ese poquito que desviamos puede ser suficiente para hacernos tropezar. Otro ejemplo más lo vemos en Primera de Pedro, también nos habla, Primera de Pedro 5:9 también nos dice acerca de esto. Primera de Pedro 5:9. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vemos que aquí está diciendo que resistamos firmes, porque la aflicción que nosotros estamos sintiendo, el dolor o la tentación que estamos sintiendo, muchos otros hermanos ya lo sintieron o lo están sintiendo, y muchos ya salieron victoriosos, ¿verdad? Vemos en la Biblia un montón de personas que salieron victoriosos, que lo logró, que estuvo firme en la fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas. Nosotros también podemos ser de esos, pero también, si no tenemos cuidado, podemos ser de los que deslizaron. Porque así como en la Biblia nos habla de las personas que salieron adelante, que triunfaron, que vencieron, también nos habla de los que fracasaron, ¿verdad? Y el punto es que depende, en cierta manera, de si permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, podemos ser de los que ganan o de los que pierden, ¿verdad? El punto es ese. El punto es que si nosotros resistimos, va a haber la luz al final del túnel. Vamos a poder vencer, vamos a poder ganar. Y es más, estoy seguro que con Jesucristo vamos a ganar y a festejar en lo grande, la verdad. Porque estoy seguro que nosotros podemos estarle pidiendo a Dios, Dios, yo quiero un pan, dame un pan. Pero Dios nos va a dar un pan de chocolate en nuestras vidas. El punto es eso. El punto es que Dios nos va a hacer rebosar. A pesar que las circunstancias se presenten difíciles y pareciera que no, al final Dios va a rebosar y nos va a dar más de lo que nosotros pedíamos. Estoy seguro que nosotros, sin darnos cuenta, a Dios le pedimos migajas. Verán que sí, le pedimos cosas, le pedimos migajas. Pero Dios, Él no nos da migajas, Él nos da el pedazo de carne entero, nos da el filete entero. Eso es lo maravilloso de Dios. Si nos quedamos entonces el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían, ¿verdad? Si seguimos en el 12 nos dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Vemos que aquí quien estaba preso era de la persona que hablamos, ¿verdad? De Juan el Bautista. Estaba preso. ¿Por qué? Porque le dijo sus verdades a ciertas personas políticamente fuertes. En el 13 nos dice, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El 16 dice, el pueblo está sentado en tinieblas, vio grande luz. Está hablando porque Jesús iba a ir a predicar a un lugar donde cuando estaba oscuro, por así decirlo, espiritualmente. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Miren, aquí a un pueblo en el que estaba espiritualmente, por así decirlo, muerto, llegó la luz, ¿verdad?
llegó Jesucristo. La misma luz que llegó a ese pueblo, esa profecía misma que llegó ahí, también puede llegar a nuestras vidas. ¿Verdad? Esa misma luz puede resplandecernos a nosotros. Si seguimos en el 17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que aquí también Jesús ya empezó a predicar, dice aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Él mismo predicando. Muy bien. Seguimos en el 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os daré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vemos que aquí estas personas, Simón, ¿y cuál era? Simón y Andrés, ¿verdad? Fueron a Jesús en el momento que Jesús les dijo, ¿verdad? Pero si vamos un ratito ¿dónde está? A Juan 1:35, vamos un ratito a hablar acerca de estos apóstoles. Juan 1:35. Juan 1:35 y al 42 nos dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y estaban dos discípulos. Estaban aquí Pedro y ¿cuál era el otro? Y Andrés, ¿verdad? Ya, muy bien. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Miren, aquí Andrés y Pedro estaban con Juan el Bautista y ya le estaban siguiendo a Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Miren, ellos ya estaban siguiéndole a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo, y le trajo a Jesús y mirando a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. A lo que quiero enfocarme, mis hermanitos, es que antes del llamamiento que le hace Jesús a estos dos personajes, ellos ya estaban constantemente yendo a Jesús, ya estaban viendo lo que Jesús andaba por ahí, mirando que Jesús andaba por ahí. El punto a lo que quiero ir es que nosotros podemos estar muchas veces ahí, cerca de Jesús, ahí, al ladito de Jesús, pero escuchando a Jesús muchas veces. Pero va a llegar un momento, o ya llegó el momento en el que Jesús le dice, oye, ya ven, ¿qué vamos a hacer ahí? Es la pregunta. Aquí vemos que estos estaban con Juan el Bautista viendo a Jesús y todo. Ya bien, eso está bien. Pero hubo un momento en el que Jesús les llamó especialmente y dijo, ¿sabes qué? Ven, te necesito a ti. Y eso va a pasar, si es que ya no pasó, o va a pasar, en el que podemos estar escuchando de Dios, aprendiendo, yendo a la iglesia, pero va a haber un momento en el que Jesús va a ser muy específico y te va a decir, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto por mí. Y lo vamos a hacer. Va a llegar ese momento en el que Jesús va a decir con nombre y apellido, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas esto, que me sirvas aquí, que hagas esto conmigo. ¿Y qué vamos a hacer? Vemos que aquí ellos fueron, ¿verdad? Pero nosotros estamos listos para cuando Jesús nos diga lo que tenemos que hacer, ¿vamos a hacerlo? Va a llegar ese momento. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Ya, ¿dónde me quedé? Arrepentidos porque ya, y yo daré pescadores de hombre. Dejaron al instante las redes y les siguieron. Otra vez. ¿Estamos nosotros listos para dejar ciertas cosas y seguir a Jesús?
En el 21 nos habla otra vez de otros hermanos, dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Esta parte de remendar sus redes y los llamó, me recuerda a una frase que me dijo una hermanita, me dijo una vez, me dijo, ahorita no hay peces para pescar. O sea, lo que estaba diciendo es, no tengo con quién compartir el evangelio, no tengo con quién compartir el evangelio, decía ella. Pero como ahorita no hay peces a quién pescar, hay que remendar las redes. Hay que estar preparando y tejiendo las redes para cuando venga el pez, cogerle. Me acordé de esto porque va a llegar un momento en el que una persona va a necesitar nuestra ayuda. Y nosotros debemos estar preparando las redes, arreglando las redes, para poder rescatar a esa persona que se está ahogando. Ellos estaban remendando su red y los llamó. Nosotros, si ahorita en este momento nadie necesita de nuestra ayuda, va a llegar un momento en el que sí, pero debemos estar listos para ayudarlos. Debemos estar listos para rescatar a esa persona. Nosotros somos el instrumento para rescatar a muchos, para llevarles a Cristo a muchos. En el 22 nos dice, ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Otra vez vemos que aquí ellos dejaron hasta el negocio familiar, porque nos habla hasta del padre aquí, ¿verdad? En el 23 nos dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Jesucristo, aquí vemos que enseñando y predicando el evangelio. Lo más maravilloso de predicar el evangelio. Predicar ¿qué cosa? Que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué predicar el evangelio de Cristo? Porque esa es la manera de recordar que nosotros también nos salvó. Si nosotros no predicamos el evangelio, si nosotros no predicamos a las personas que Cristo murió, que murió por mí, que me restauró a mí, que me cambió a mí, nos vamos a olvidar que nos cambió, que nos salvó. Lo primerito dice predicando el evangelio, predicando lo más importante, que Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y viene lo complementario, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El punto aquí es que Jesucristo, compartiendo y hablando del evangelio, hablando acerca de que Él se iba a morir en la cruz por Él, ¿verdad? Que Él iba a morir en la cruz por nosotros, y complementándolo con sanando enfermedades y dolencias. Que hasta hoy me puede sanar nuestras dolencias, ¿verdad? En el 24 nos dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Vemos que aquí dice que le trajeron los que tenían dolencias, afligidos por enfermedades, por tormentos. Creo que tormentos es lo que más tenemos, ¿verdad? A menudo. Cosas en la mente que nos dominan a veces no, a veces sí. Endemoniados, lunáticos, paralíticos. A todos los sanó Dios, ¿verdad? A todos los restauró. Igual puede hacerlo con nosotros, ¿verdad? Él puede, esas cicatrices grandotas que tenemos, Él las puede sanar. Esos dolores bien fuertes, Él los puede curar. En el 25 nos dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Miren, aquí ya vemos que ya la gente se alborotó y empezó a seguir a Jesús, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, conocemos a Él. Y gracias a Él también le seguimos, ¿verdad? Y debemos seguir, y seguir, y seguirle a Él siempre. Miren,
lo que vimos aquí, para resumir todo esto, vimos que el Señor Jesucristo fue tentado, pero Él estuvo preparado, a pesar que era Dios, pero estuvo preparado, ¿verdad? Nosotros también podemos ser tentados, vamos a ser tentados, y debemos estar en constante comunión con Dios para poder vencer, si no vamos a perder. Ha habido grandes hombres de Dios que han perdido, y así también ha habido insignificantes hombres de Dios que han ganado. Pero es según cuánto nos aferremos y nos acerquemos a Él. Mis hermanitos, esto es lo que teníamos para hoy. Vimos acerca de Jesús, de la tentación, vimos del ministerio de Jesús compartiendo el Evangelio. Y sí, Andresito iba a compartir algo. A orar. Ok. Muy bonito lo que aprendimos el día de hoy. Vimos cómo Jesús, a pesar de todas las tentaciones, resistió. Y es muy interesante que pues, si es Jesús, ya pues es Jesús, el Dios mismo. Es un ejemplo para que nosotros mismos lo podamos hacer. Es un ejemplo grande. Y darle gracias a Dios porque nos dio esos ejemplos para nosotros seguir y que Satanás no nos ataque. Pues vamos a orar para finalizar. Señor Jesús, te damos gracias por esta linda palabra, Padre. Gracias por tu poder, porque nos has mostrado lo tan maravilloso que eres, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Bendice a los hermanos al salir y que esta prédica sea para cada uno de ellos, Padre Santo, que se recuerden en momentos de aflicción y en momentos de luchas que tú estás ahí para ayudarles, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido todo, hermanos. Están despedidos.